Permítanme. Dele a la diapositiva, solo quiero probar algo. Dele a la siguiente, solo quiero ver si puedo leer. ¿La otra? Ah, tiene que ver acá. Espéreme. Que tengo una explicación por escrito y por si se me olvida. Qué inteligente. Vamos a ver. Cuando termine de hablar, solo apaga su cámara. Dele, espérame, no me voy a buscar. ¿Alguien sabe editar videos? Porque ya está grabando para que lo corte esta parte. Me lo manda, yo lo voy a editar. Okay. Es que hubiera puesto a grabar después, pero es que estoy queriendo poner un tablero y pesa mucho. Bueno, Mariana, si yo dejo de grabar ahorita y vuelvo a grabar, ¿se graban 2 videos o se pierde? Ya. Bueno, simplemente le estás dando pausa. El video ¿de sigue. verdad? Pausa. Listo. ¿Listo? Ok. Como buenos días, ¿verdad? Sí, espérenme, la voy a volver a poner. Ok. Listo. Adelante. Listo. Buenos días, nosotros somos estudiantes de la Universidad Cristiana Evangélica Nuevo Milenio, de la carrera Salud Comunitaria y de la clase de Comunicación Social. En esta ocasión les vamos a hablar acerca de la comunicación no verbal. La comunicación no verbal es un lenguaje complementario al de las palabras, mediante el cual se transmite un mensaje por medio de gestos, señas, las posturas, las miradas, que utilizamos consciente e inconscientemente para expresar estados de ánimo o sentimientos de manera habitual. Esta comunicación es tan importante que se considera que en una comunicación cara a cara, el componente verbal es del 35% aproximadamente y el otro 65% corresponde a la comunicación verbal. Siguiente. Partes de la comunicación no verbal. Está formado por gestos, las manos, posturas y miradas. El tono de voz, velocidad al hablar, distancia personal que necesitamos para sentirnos seguros. En el tono de voz o velocidad al hablar, con solo el tono de voz nosotros podemos expresar cómo nos sentimos. Un ejemplo, cuando estamos enojados, hablamos o gritamos o subimos un poquito la voz y queremos expresar que estamos enojados. En la distancia personal que se necesita para sentirnos seguros, se refiere como a cuando uno está hablando frente a una audiencia. La siguiente. Actos no verbales. Entre los actos no verbales está el origen, uso y codificación. El origen puede ser fisiológico, es decir, impuesta por el sistema nervioso o ser fruto de nuestro entorno como la cultura, creencia y hábitos. Depende de dónde se origine. Un ejemplo del origen podría ser llevarse las manos a la boca, podemos expresar, significa o puede expresar que tenemos hambre. Y un ejemplo de cultura podría ser que, por ejemplo, en nuestro país, poner los pies sobre la mesa es un acto de mala educación y que en otro país podría ser normal. Los usos se pueden emplear para realzar, repetir o ilustrar un mensaje. Un ejemplo de los usos podría ser
cuando hablamos por teléfono y hacemos gestos de forma inconsciente, aunque la persona no nos esté viendo. Tenemos el hábito o una maña de que estamos hablando y estamos haciendo gestos, aunque no nos estén viendo. La codificación es la relación entre el signo y su significado. Puede ser icónica y arbitraria. La icónica es cuando el acto no verbal no se parece en nada a lo que esto significa. Un ejemplo sería cruzar los dedos, índice y el corazón, que es esta seña que está ahí en la imagen, para desear suerte. Otras personas la pueden conocer como una señal de la cruz o una promesa o desear suerte. Yo lo conozco como promesa. Entonces, podría ser que no está nada relacionado con lo que se está hablando. Una icónica es cuando el acto no verbal se relaciona con su significado. Un ejemplo es cerrar el puño y levantarlo violentamente para amenazar o golpear a alguien. Estamos hablando y estamos expresando mediante el gesto que sí estamos enojados o que vamos a golpear a alguien. Entonces estamos haciendo un gesto y expresando lo que estamos hablando. La siguiente. Factores que se asocian a la comunicación social. Dentro de la comunicación no verbal, además de los gestos que hemos clasificado y analizado hasta ahora, existen terminaciones, factores que a su vez se engloban dentro de tres disciplinas: la paralingüística, la kinesia y la proxémica. Siguiente. Comunicación no verbales. Dentro de ellos tenemos los factores asociados al lenguaje verbal y los factores asociados al comportamiento. Dentro de los factores asociados al lenguaje verbal tenemos, que es la paralingüística, que dentro de ella tenemos el tono, ritmo, volumen, silencio y timbre. Un ejemplo de ello puede ser la risa, el llanto o un silbido. Dentro de los factores asociados al comportamiento tenemos la kinesia, que puede ser expresión facial, mirada, postura, gesto y proximidad. Un ejemplo de la kinesia puede ser los gestos con las palmas de las manos, son muy comunes, como cuando las llevamos hacia la boca para expresar una sorpresa, un cansancio o una equivocación. En la proxémica tenemos el espacio personal. Un ejemplo de ello puede ser como cuando un desconocido se nos acerca demasiado para hablarnos. Bueno, yo les hablaré acerca del primer factor, que es la paralingüística. Este se trata de características que no pueden ser consideradas como verbales, ya que depende de las circunstancias del emisor, cómo son sus emociones o sus intenciones al emitir el mensaje. Estudia los siguientes factores, que sería el tono de la voz, el ritmo, el volumen, silencio y el timbre. Siguiente. El tono de la voz puede modularse mediante la tensión de las cuerdas vocales. Es un factor que relaciona el sentimiento y la expresión que empleamos. Esto es lo que sentimos y lo que verbalizamos. Emplear bien es fundamental para transmitir a las demás personas lo que queremos, ya que emplear un tono de voz inadecuado, esto puede distorsionar el significado del mensaje que queremos transmitir. Podemos distinguir tres tonos al hablar, que es el ascendente, el descendente y el mixto. El ascendente, este nos expresa duda, indecisión o interrogación. El descendente transmite firmeza, determinación y confianza. Y el mixto sugiere ironía o sarcasmo.
El ritmo. Esta es la fluidez verbal con la que se expresa una persona, o lo que es lo mismo, el número de palabras por minutos que decimos. Para que nuestro mensaje sea entendible, debemos emplear un ritmo de entre 100 a 150 palabras por minuto. Por encima de 200 palabras se dice que ya es una persona talilálica. Esta persona habla demasiado deprisa, y por debajo de 100 es una persona bradilálica, que su ritmo es muy lento y un tipo de conversación muy lenta nos puede llegar hasta aburrir. El volumen se relaciona con la intensidad con la que hablamos. La empleamos para poner énfasis, regular e incluso alterar un proceso de comunicación. Generalmente, un volumen bajo nos indicará timidez, sumisión o tristeza. Por el contrario, un volumen alto transmite autoridad, seguridad en uno mismo o dominio en una situación. Siguiente. Silencio. Los silencios son pausas relacionadas con la comunicación verbal. Hay ocasiones en que es necesario no decir cosas para poder expresar otras. Distinguimos que los silencios son las pausas, y las pausas estas se tratan de paradas que efectuamos en la comunicación mediante las que podamos invitar a las demás personas a que tomen la palabra o a enfatizar de lo que se está hablando. Y hay dos tipos de silencio, que es el positivo y el negativo. El timbre es el registro que nos permite distinguir a una persona de forma inmediata. Por ejemplo, si conocemos el timbre de alguna persona, en el momento que oímos su voz sin verle, ya sabemos quién es esa persona. Y se suelen distinguir 4 grados de timbres: el muy bajo, el medio bajo, el alto y muy alto. Y ahora yo voy a continuar hablando acerca de la kinésica. Espero que me escuchen. Y bueno, la kinesis la kinésica estudia el significado expresivo o comunicativo de los movimientos corporales. Es una disciplina que estudia gestos y movimientos del cuerpo humano. De hecho, kinesis significa movimiento. Hay ciertos factores asociados al comportamiento, como nos decían antes, la forma de nuestra postura, nuestros gestos, nuestra expresión facial. Todo eso tiene un significado a la hora de comunicarnos. Como también vimos al principio, la mayoría de nuestra comunicación no es verbal, sino por cómo sonamos y cómo actuamos mientras decimos algo. También estudia los ojos, lo que son las miradas que hacemos, y el contacto corporal, por ejemplo, el saludo. Así que en la postura debemos aprender a mantener los ojos a nivel del horizonte. En esta época de la tecnología, pues pasamos viendo mensajes, correos, redes sociales, y nos acercan a otras personas, pero nos alejan de las que estamos más cercanas. Y dada esta conectividad, inevitablemente adoptamos cierta postura en la cual bajamos la cabeza, bajamos la mirada y creamos esto alrededor nuestro, en donde estamos como cerrándonos. Entonces, no podemos, aunque querramos, estar contestando un mensaje mientras ponemos atención a otra persona. Y si lo hacemos, se ve mal. Y no podemos obtener el 100% del mensaje que queramos y comunicar con la otra persona o con la que estamos por medio del teléfono. Entonces, no es una costumbre muy sana. En la imagen de abajo podemos observar dos personas, y pues es increíble cómo podemos ubicarlas simplemente por su silueta. El hombre de la izquierda, de dónde viene o hacia dónde va en comparación con el de la derecha.
podemos incluso deducir cómo se siente cada uno. A uno lo vemos confiado, feliz, una persona que demuestra confianza y por ende inspira confianza. En cambio, el segundo tiene la mirada hacia el suelo, su postura está encorvada, demuestra como tristeza, como que si algo no le importa. No es alguien que realmente se mire muy seguro de sí mismo y por lo mismo no nos va a brindar esta seguridad. Los ejercicios de respiración, cualquiera diría, no hay que hacer ejercicios de respiración, eso es automático. Pero en realidad se aconseja tratar de poder controlar nuestra respiración, dado que en situaciones afectivas, por ejemplo, nuestra respiración se ve afectada por nuestra emotividad. Por ejemplo, si estamos siendo interrogadas por un oficial de policía, de repente podríamos respirar más rápido, con más frecuencia o intensidad. Si nos sentimos ansiosos o amenazados, entonces nuestra respiración nos puede delatar. Ejercicios que podríamos hacer para aprender a controlar nuestra respiración es respirar profundo, tratar de mantener el aire en nuestros pulmones y sacar el aire lentamente, lo más lentamente que podamos sin emitir ningún sonido. Y aquí en la imagen podemos ver que para ello debemos empujar el diafragma hacia abajo. Ahí ven dónde está ubicado el diafragma. Entonces, como decía Hipócrates, hay una circulación común, una respiración común, todos estamos conectados. Entonces podemos intentar hacer esos ejercicios para aprender a controlar nuestra respiración. Este ejercicio también nos ayuda a determinar cuando una persona puede tal vez estar mintiendo o está siendo afectada su emoción, ¿por qué empieza a respirar diferente? Obviamente a veces estamos cansados, pero de esta forma también podríamos aprender a observar a las distintas personas simplemente por la respiración. No tendríamos que verla por teléfono, podríamos escuchar cómo habla simplemente poniendo atención a su respiración. Otra cosa muy importante es prestar atención. No solo prestar atención, sino que también saber cuando nos están prestando atención. El mejor regalo que podemos ofrecerle a alguien es nuestra atención íntegra, decía Richard Moss. Una manera en la que sabemos que alguien nos está prestando atención, pues obviamente su vista está hacia nosotros, pero cuando alguien está prestando atención, la cabeza la inclina ligeramente, 1 o 2 grados. También asiente con la cabeza, como que sí está de acuerdo. Y el otro es que parpadea. O sea, si está fijo, aunque nos esté viendo y tenga la cabeza así, puede que su mente esté en otra cosa. Puede que diga que sí, pero si parpadea, nuestro cerebro lo reconoce como, sí me está prestando atención. Con lo mismo, nosotros podemos demostrarle a alguien que le estamos prestando atención. Soltamos el celular, vemos a la persona, tenemos la cabeza, asentimos y parpadeamos, esa persona va a sentir que le estamos prestando atención. Y la sonrisa. La sonrisa también es un gran instrumento que se estudia. Nuestro hemisferio izquierdo muy racional podría decir que todas estas imágenes demuestran distintos grados de alegría, pero en realidad cada una demuestra cierta emoción y aprender a controlar nuestra sonrisa nos ayudaría no solo para comunicarnos mejor o no comunicarnos mal, no dar un mensaje equivocado, pero también para aprender a distinguir lo que otras personas tal vez no dicen con sus palabras, pero sí lo muestran con sus gestos. En la primera risa vemos a alguien simplemente riéndose. La segunda es a la que llamamos la sonrisa perfecta. El científico que la nombró así, apellido Duchenne, la nombró por su propio apellido, es la sonrisa perfecta, en la que nuestros ojos están un poco cerraditos, nuestra sonrisa es de par en par, levantamos el pómulo, es como que si nuestro rostro se ilumina. La tercera y cuarta muestran conflictos internos. La persona no puede terminar de hacer la sonrisa, está como torcida. Entonces es una persona insegura. Simplemente con su sonrisa, nuestro cerebro diría, hay algo mal con esta persona. La quinta, de hecho, es una sonrisa hipócrita. La sexta es una sonrisa que muestra desprecio. La séptima incluso tiene un poco de rabia contenida.
por la forma en cómo aprieta los labios. La 8 también es una sonrisa que no es, ¿cómo podríamos decir? Sincera. Y la 9, pues es esa sonrisa que hacemos cuando decimos como, ni modo. Así que no hay ninguna cosa seria que no pueda decirse con una sonrisa. Es importante que nos miremos al espejo y practiquemos nuestra propia sonrisa, que aprendamos a sonreír bien. Y como un pequeño ejercicio, podríamos también ver lo que les decía de la postura. Pues hemos estudiado ya las posturas, obviamente, pararse recto, erguido, y también en una entrevista de trabajo podríamos decir, es muy importante cómo nos sentimos y cómo ubicamos nuestras piernas. Pueden decir ciertas cosas. En la primera figura, vemos a alguien que está recostado, obteniendo todo su espacio cómodo, y pone sus piernas una sobre la otra. En la segunda imagen es la misma persona, pero sus piernas están cruzadas. Y en la tercera se esconden detrás de la silla. ¿Qué significan? Pues la primera, de hecho, está demostrando prepotencia. La segunda demuestra timidez y la tercera inseguridad. Debemos tener mucho cuidado con nuestra postura y lo que podríamos comunicar con ella. Bien, continuamos con lo que es la proxémica, que la proxémica permítanme. No puedo abrirla. Bien, la proxémica es una de estas ramas de estudio y es la disciplina que se encarga de analizar la comunicación no verbal según el uso del espacio personal y la distancia que guardamos entre otros al comunicarnos verbalmente. Hay dos principales ámbitos de estudio en la comunicación no verbal proxémica: estudios acerca del espacio personal y estudios sobre la conducta territorial humana. El espacio personal se define como el espacio que nos rodea, al que no dejamos que otros entren a no ser que le invitemos a hacerlo o se den circunstancias especiales. Se extiende más hacia adelante que hacia los lados y mínimo a nuestras espaldas. El espacio personal se estudia desde dos enfoques: la proximidad física en la interacción y el contacto personal. Bien, tenemos la conducta territorial humana. La orientación corporal se suele emplear como barrera territorial para impedir violaciones del espacio personal. Si alguien no deseado viola el espacio personal de un grupo, los miembros del grupo se apartarán de él, pero seguirán manteniendo una orientación directa entre sí, como queriendo indicarle que su presencia no es grata, y reanudarán sus posiciones anteriores tan pronto como tengan la sensatez de marcharse. Si el intruso decide quedarse, pues los miembros del grupo cambiarán de orientación para dejar aparte al intruso, mostrando así su rechazo por la invasión. La gente suele evitar una orientación directa en los ascensores, en los transportes públicos o en otros lugares donde se puede mantener el espacio personal normal, cuando la aglomeración es tan intensa que no se puede volver el cuerpo, se volverá la cabeza. Pues aquí tenemos varios ejemplos. Cuando estamos en un lugar público, si estamos en grupo, pues es diferente, pero si estamos solos, tratamos de ir viendo hacia adelante, de estar enfocados en otras cosas, menos en las demás personas, porque evitamos el contacto con ellos. Siguiente. La imagen personal. Siguiente, por favor. La imagen personal es la expresión y mucho más amplia que el simple concepto de vestir, pues hace referencia también al conjunto de los rasgos, ya sean físicos, gestos y movimientos, al estilo que tiene la persona al caminar, al tono de voz que utiliza y la forma que se comunica con las demás personas. Siguiente, por favor. La imagen personal. Es necesario distinguir el estilo personal que muestra en su vida privada y el estilo
que muestren su vida profesional. Por eso diferentes organizaciones o instituciones tienen códigos de vestimenta donde se les dice a sus empleados que tienen que utilizar cierto protocolo para vestir, ya sea formal o informal, o muchos instituciones tienen su uniforme personal que tiene que utilizar cada empleado. En ese sentido, para lograr una presentación y apariencia personal adecuada, debemos de intentar no destacar ni por exceso ni por defecto. Por eso es muy importante saber cómo vestirse para cada ocasión, no vestirse de una forma muy escotada, ni utilizando colores muy llamativos. Por ejemplo, si es para una reunión de día, no utilizar colores muy extravagantes ni colores brillantes, porque para cada ocasión hay su vestimenta. Aspecto exterior. Eso nos habla de la falta de correspondencia entre lo que una persona dice y la imagen que transmite, que provoca que los oyentes le falte lo que es la credibilidad. Por eso es muy importante a la hora de transmitir cierta información o cierto comunicado, utilizar la ropa adecuada, porque eso nos ayudará a tener más presencia ante las personas que vamos a comunicar algo. Siguiente, por favor. Bueno, muchas gracias por escucharnos. Aquí los dejamos con dos mensajes que son dos imágenes. La primera dice que la comunicación no solo es lo que se dice, y la segunda nos dice que también es como se dice, con el tono de voz y la postura que la persona utilice y eh, los gestos que utiliza cuando la persona está haciendo, no habla, está en silencio.